Suponga que puede invertir $6,000 a 3.63% de interés simple o 3.1% de interés compuesto cuando el interés se capitaliza anualmente. La ecuación para interés simple es A es igual a P más PRT. Y la ecuación para el interés compuesto anualmente es A igual P elevado a la potencia de T. Observe que debajo de S está el saldo de la cuenta. Usando un interés simple donde tenemos A es igual a P más PRT. Plus P times R times T. Y verse sería el saldo de la cuenta utilizando intereses compuestos donde tendríamos A igual P elevado a la potencia de T. Mirando nuevamente nuestra fórmula de interés simple, verifiquemos para asegurarnos de que 217.8 realmente sea el principal o $6,000 la tasa de interés simple de 3.63%. Entonces tendríamos 6,000 multiplicado por 3.63% como decimal sería 0.363. 0363. Así es como viene el 217.8. Y ahora para el siguiente paso, queremos completar esta tabla para los diversos valores de t. Haremos esto en la calculadora, así que ingresaremos S en I1 e ingresaremos I1 igual 6,000 más 217.8x en lugar de t. Y para C ingresaremos I2 igual 6,000 multiplicado por 1.031 elevado. 6,000 times 1 plus 031 al poder de x. Entonces presionaremos si es igual. Si tiene alguna función antigua, desea borrarla. Nuevamente, I1 será 6,000 más 217.8x, ingrese. Plus 217.8x, enter. Y I2 será 6,000 multiplicado por 1.031 paréntesis cerrados. Times 1.031, close parenthesis. Elevado al poder de x, entra. Y ahora completaremos esta tabla usando la tabla de la calculadora, pero queremos configurar una tabla, así que presionemos la segunda ventana. Y comenzaremos la tabla en 1 ya que ese es el primer valor de tu en la calculadora x. Y ahora queremos asegurarnos de que la variable independiente esté establecida en preguntar, no automático, por lo que, flecha hacia abajo, si preguntar no está resaltado, lo resaltará y luego presione intro. Y ahora iremos a la tabla presionando el segundo gráfico, y notaremos como ya ingresé los valores de x aquí. Pero si no estuvieran aquí, solo ingresaríamos una entrada, 5 entradas, 10 entradas, etc. Y ahora podemos completar esta tabla usando la tabla de la calculadora. Pero hay una cosa que debe tener cuidado. La tabla solo mostrará 5 dígitos como máximo, por lo que queremos verificar los valores exactos de las funciones, haciendo una flecha y resaltando cada valor. Cuando hacemos esto, el valor real o el valor verdadero se mostrará a continuación aquí. Así que de nuevo estos primeros 5 valores de función sería el saldo de la cuenta utilizando intereses simples o los valores de S. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En este caso, la tabla muestra los valores exactos. Avancemos y grabemos estos. Y ahora comprobaremos los valores de C. Y de nuevo se nos pide redondear a 2 decimales si es necesario, así que subiremos y resaltaremos el primer valor de función de, y 2 que es realmente de C. Cuando x o t igual 1, entonces aquí está el valor exacto. Ahora, mirando el siguiente valor cuando x es 5, observe cómo la tabla solo muestra 5, pero eso no es el valor que queremos usar porque si redondeamos a 2 decimales al mirar a continuación, observe cómo sería realmente 48, por lo que sería 6,989.48, no 5. Por eso es tan importante resaltar cada valor en esta tabla y verificarlos a continuación. A continuación, observe cómo el valor no será 8,142.1 sino 8,142.13. It's going to be 8,142.13. Verificando el siguiente valor, la parte decimal sería 87 y luego nuestro quinto y último valor de función no es 11,049, es 11,049.04. Vayamos y registremos estos valores de función.
Entonces, puede recordar en un video anterior que le mostré cómo encontrar valores de función desde la pantalla de inicio en lugar de usar la tabla. Al usar la pantalla de inicio, no tenemos que preocuparnos por resaltar cada uno de estos valores y verificarlos a continuación. Por ejemplo, si quisiéramos verificar i2 de 20, que es realmente C desde la pantalla de inicio. Déjame seguir y solo mostrar eso, volver a la pantalla de inicio presionando el segundo modo. Podríamos presionar bars, flecha derecha, ingresar y luego la opción 2 para i2 y luego entre paréntesis 20. Y observe cómo al usar la pantalla de inicio siempre obtendremos el valor exacto de la función que luego podemos redondear. Entonces, hay más de una forma de determinar los valores de función para una tabla. Ahora tenemos una pregunta más que abordar. La parte B dice al final de qué año la cuenta de valor acumulado que genera intereses compuestos, o C, será mayor que el valor acumulado de la cuenta que paga intereses simples o S. Entonces, queremos completar la oración. Las inversiones que devengan intereses compuestos tendrán un mayor valor acumulado al final de qué año. Volviendo a nuestra tabla, observe cómo se agrava interés. Observe cómo el saldo con interés compuesto es mayor en el año 15 pero menor en el año 10. Entonces, en algún lugar entre el año 10 y el año 15, el saldo en la cuenta de interés compuesto se vuelve más grande que el saldo en la cuenta usando un interés simple. Entonces volveremos a la calculadora y cambiaremos la tabla. Mirar los años del 10 al 15. Entonces presionaremos el segundo gráfico y nuevamente volveremos a la tabla en el extremo izquierdo para los valores de X, comenzaremos en 10 y luego incrementaremos el valor en 1 hasta llegar al año 15. Entonces 10 ingrese, 11 ingrese, 12 ingrese, 13 ingrese, 14 ingrese y avancemos a 15. Entonces 15 y entre. ¿Queremos determinar al final de qué año es i2 mayor que i1? Bueno, en el año 11, el interés simple sigue siendo un poco más alto. Al final del año 12 observe cómo i2 es más grande. Entonces nuestra respuesta es al final del año 12, la cuenta de interés compuesto será más alta. Entonces esto es cierto al final del año 12. Espero que hayas encontrado esto útil.